Le damos la bienvenida al compañero de Misiones, de su familia. Le damos el regreso ¿Puede mostrar la cara este? de Irlanda. ¿Podés mostrar la cara? Va, mostrarle. Sí, ¿Cómo hace para que vean la puede cara que? mostrar la cara. Mirá. A ver, muestre la cara. Porque por ahí no podemos mostrar la cara. Ahora sí. Bueno, el misionero también puede mostrar la cara. Vení, el misionero está ahí, mirá. Ahí está. Que levante la mano el irlandés. Ahí está el irlandés. No, ese es medio escondido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya está, ya ¿Será salió. que le dio vergüenza? Salió de la clandestinidad. Al misionero no le dio vergüenza, al otro le dio vergüenza. Tranquilo. ¿Qué va a hacer? Bueno, y acá el compañero Moreno tiene Bueno, su vamos a ver. análisis de la realidad y algunos retos que me parece que va a ser. Retos, No, no, bueno, no. sugerencias. Son análisis. Un No, análisis. son reflexiones, son de ninguna Y manera retos. No quiero tengo. pasar el aviso para el día martes, 16 horas, nos juntamos en Diagonal Norte y Florida para festejar, conmemorar los 50 años del golpe militar. Con estas Ahí sabe. palabras ya te dejo, porque se sale de la baña, no se lo puede presentar. A Isabel. Ahí está. A Isabel el golpe. Pero te cedo la. Mirá. Está dando que hablar. Toma. Están circulando las cosas que hablamos acá. De alguna manera sirve para que los compañeros de todo el país, que somos miles, vayamos teniendo unidad de concepción, razonablemente, tampoco se pide. Este es un espacio político, no es una estructura de organización vertical, un espacio donde los compañeros nos vamos encontrando y hay pajaritos llamadores en las distintas localidades. Acá en Misiones lo tenemos al Turco, tenemos otros compañeros, el compañero que después nos va a contar la realidad de Misiones un poco, que nos vino a visitar. Primero una recomendación al presidente, que la vengo haciendo desde el miércoles en el programa de Moranzoni, pero ayer, para mi sorpresa, ya está de alguna manera desarrollada por el Turco Asís, que el turco le decimos turco, pero es sirio-libanés, bueno, de la época de la Confederación Sirio-Libanesa, debe ser la familia. No creo que sea de origen chiita, me parece que es más de origen sunita, pero entiende al Islam. Esas son situaciones dentro del Islam, pero entiende. Y el turco ayer, al menos él me lo manda los viernes o los sábados, el artículo que escribe, habla del problema que tiene Milei. Igual que dije que le sugerí yo en el programa con Moranzoni, lo hice después en Crónica, lo hice en Radio del Plata, lo hice ayer con Nancy Paso, le sugiero que pida perdón. Milei estas cosas por un tema generacional, gracias a Dios, y porque su formación religiosa no es profunda, no termina de comprender con sus declaraciones dónde se metió. Faltó el respeto. El respeto lleva, en su grado extremo, lleva a que a veces es considerada un delito grave, y por lo tanto hay un problema en distintas religiones, que el respeto grave, falta de respeto grave, que lleva una sola pena. Incluso para los católicos.
Por eso los católicos tenemos dos signos. Uno es el signo de la cruz, señal de la cruz, y otro la espada. No es que es todo el tiempo poner la otra mejilla. La espada, por eso, cuando llegaron a América, es la señal de la cruz para bendecir la tierra y se clava la espada. Hay muchos cuadros, porque todas las religiones monoteístas tienen esas características, pero el Islam la desarrolló especialmente. Y las faltas graves traen este problema. Lo de este muchacho que dibujó a Mahoma en París, Abdo. un problema. La revista Finalmente francesa. lo cuidaron los ingleses, murió allá, de muerte, bueno, enfermedad que tuvo, qué sé yo, pero lo tuvieron que cuidar los ingleses, que siempre tuvieron una relación muy especial con los persas, de alguna manera le dieron protección. Pero son pueblos milenarios que en algún momento, cuando está definida la pena para que causó el agravio, ¿qué es lo que explica el Turco Asís? Y lo que dice es, hay aroma a fato, ¿está bien? O sea, la pena, hay aroma, le está diciendo, mire, pida perdón, presidente, antes de que sea demasiado tarde. Así termina el artículo del Turco, y yo se lo vengo diciendo con humildad, como se lo estoy diciendo ahora, con mucha humildad, desde el día miércoles. Porque puede reelegir, sí, puede cambiar la constitución y volver a reelegir, sí, puede reelegir otra vez más, sí, puede hacer la reelección, pero va a llegar un momento en que va a dejar de ser presidente. Pero incluso siendo presidente, yo tengo mis dudas que el servicio de inteligencia argentino lo pueda cuidar. Tengo mis dudas, porque es muy difícil la acción de un lobo solitario, es muy difícil. Ustedes piensen que al primer ministro israelí que hizo la paz con Yasser Arafat lo mataron bajando de un auto. Fue, dicen después, un ortodoxo, le metió 2 tiros y se terminó. Bueno, es muy difícil. Acá uno puede decir, bueno, si estaba la custodia de él, ¿cómo no los vio venir? Pues, o por ahí lo entregaron. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Acá en Argentina tenemos el caso de Beraja, una persona que yo conocí, fue presidente de la DAIA, presidente del Banco Mayo, fue preso por el atentado, fue en la causa de la AMIA, después lo metieron preso, que si yo, que si de acá, que... Muchacho, fue la causa de la AMIA. Entregaron ahí y estuvo... He sido presidente de la DAIA. Sí. Y aparte presidente del Banco Mayo, un banco de la colectividad. Muchacho, el interés nacional o las razones de Estado hace que los acuerdos que hoy existen mañana no existen. Milei sabe esto, no lo sabe, es un chico joven que ha tenido una aproximación a la política muy sencillita, rápida. No, gracias a Dios. Nosotros, Gallo, venimos de una generación donde la militancia política, como algunos compañeros que están acá, era poner en juego la vida. Finalmente, seguimos militando, o sea, no hay que poner en juego la vida y no lo hace. Estos pueblos milenarios tienen otra noción del tiempo, de la muerte, de la vida, de qué es lo que te va a pasar. El martirio para ellos es el martirio que te lleva directamente al paraíso. Es otra lógica y no se lo puede analizar desde la lógica nuestra. Son 6.000 años y ni siquiera los romanos lo pudieron.
Bien. Así que imagínate. Entonces ahí entró Alejandro, Sí, los por eso generales, los generales, no, y se quedaron y se fusionaron, después quedaron en digo, esa civilización. pero no conquistaron, se quedaron. Se quedaron, no, llegaron ahí, sí, una parte fue a A la India. India, y una parte fue y otros fueron a Persia. Los generales se dividieron y bueno, se Pero casaron allá, se quedaron, además la tuvieron. división es, religiosa. Pero Todos aparte, son persas. claro, Tanto uno como los otros son persas. todos los pueblos esos, incluso, es el origen de los arios, son los que transitan, Claro. llegan después se hacen los que los romanos llaman los pueblos bárbaros, porque van caminando ahí por la zona del Caspio, en fin, son pueblos milenarios, igual que los judíos, igual que los egipcios, igual que los árabes, igual que los indios, igual que los chinos. Seguramente los pueblos originarios de América, aunque no hay registros de tantos años para atrás, pero no hay problema. Está la Sí, película esa 300, que Ciro es persa. claro, Y lo matan a los 300, lo hacen. sí, claro, eran miles. Es Darío, es Darío el Grande, después sí. Ciro, Bueno, que no es el de los piojos. entonces, hay que tenerle el respeto a esos pueblos que corresponde no ofender. Una cosa, entrar en guerra, son las reglas del destino. Consideran, cuando le dicen que pasó la raya, que faltó el respeto. Cosa que no se lo dijeron ni siquiera a Trump. No se lo están diciendo a ningún presidente. No se lo están diciendo. Tienen discusiones políticas. Y obviamente la guerra es la continuación de la política por otros medios. Acá hay un problema de sentirse ofendidos. Y esas ofensas son complicadas. En nuestras civilizaciones también. Las ofensas son hechos graves que blasfemar a Dios también, meterse con tu familia, con la patria. Si no, los curas no estarían bendiciendo las armas. ¿Está bien? Entonces, hay de alguna manera entender el juego que empezó a jugar Milei. Saco al pueblo argentino, saco a la Argentina, de eso no va a pasar nada. Argentina no está en guerra, ni las Fuerzas Armadas, ni nadie de nosotros, no pasó nada. Solamente es Milei que le faltó el respeto. Todavía está a tiempo de pedir perdón. No lo va a cuidar Viñaski. Yo escuché en un editorial de Viñaski que dijo, no, porque Moreno, mirá lo que dijo. Ahora ya lo dijo Viñaski, lo dijo el Turco Asís. Y no te va a cuidar Viñaski, Milei. No te puede, ¿con qué te va a cuidar Viñaski? Ni nadie de lo te va a cuidar. Esto funciona así. La seguridad también es política y vos pasaste la raya. Y eso se resuelve si pedís disculpas. Yo te aconsejo que pidas disculpas. Y te lo aconsejo con mucho cariño. El cariño al ser humano. Después, vos de allá, yo de acá, tenemos diferencias, todo lo que quieras. Pero hay que tratar de preservar la vida. Después de tus palabras, si va con la custodia que va, ahora va a ver. No, pero es que no importa, en algún momento eso se va a terminar. Pero también tenía custodia el primer ministro israelí y alguien lo entregó. ¿Qué le digo, no? No, pero el presidente egipcio, el de la guerra del Yom Kippur, está ahí. Aparte, ya había televisión, hay videos. En un desfile militar. Él presidía el desfile militar. El tanque que estaba pasando en ese momento delante del freno giró la torreta y le tiró un cañonazo y obviamente que del palco no quedó nada. O sea, ese palco, ese cañón estaba activado, ese tanque estaba activado, nadie lo sabía y le mandó un cañonazo. Después que lo agarraron al oficial a cargo, está todo bien, qué sé yo qué pasó. Digamos, las cosas acontecen, por eso la seguridad es política, porque vos tenés que ir ordenando políticamente. Y lo que a Milei le pasó de pasar la raya se resuelve si pide perdón. No le va a pasar nada. No se va a subir al tanque.
¿Eh? No se va a subir al tanque ahora. No, si se sube no tiene problema. El problema es si se para en el desfile y le gira la torreta, mejor que el chaleco que tiene no le va a resolver el tema. Entonces, muchachos, estas cosas que en el mundo funcionan y así. Al que había sido primer ministro chino no hace mucho fue a la reunión del comité o del Congreso o del Comité Central, me parece que era el Congreso del Partido Comunista, lo levantaron de las axilas así y se lo llevaron, no hace mucho, está en todos lados. No se supo más nada, pero lo levantaron y se lo llevaron. Con Xi Jinping al lado que ni lo miraba. Muchacho, esto... Lo había choreado. Bueno, dicen ellos, bueno, siempre va a haber un tema. Pero, Milei, una cosa es una discusión política, así como al menos un amplio sector del peronismo nunca va a decir, no, Milei tiene que ir preso, vamos a meterlo preso, no lo vamos a decir. Yo soy de la idea que para meter preso un presidente tiene que pasar mucha agua bajo el puente. Mucha, y no puede empezar con un juez de primera instancia, tiene que ser la propia corte la que haga la instrucción, la propia corte que lo juzgue, y que el fallo tenga las suficientes mayorías, y después veremos cómo sigue. Porque también está la posibilidad de que ese presidente en aquel momento lo indulte porque diga, no puede haber un expresidente preso. Así que, y también es constitucional el indulto. Así que, tranquilos con esto que los presidentes presos, nadie está diciendo eso. Yo digo que si te avisan que pasaste la raya, tenés que tomar cuenta de lo que pasó y obrar en consecuencia. Por ahí te aceptan unas disculpas privadas, o te dicen no, tienen que ser públicas, y hacerlas públicas, amigo. Decir, mirá, no quise decir lo que dije, y punto. Perdón, Sobre ese tema, sobre las disculpas, el perdón, la misericordia, el 24 de marzo nos vamos a encontrar, como dijo Gallito, en Esmeralda, perdón, en Florida y Diagonal. 4 y media. Nosotros llegaremos, salimos del programa con el Gringo Castro, estamos a la vuelta, vamos ahí, y ahí veremos si nos podemos mover, no nos podemos mover, y si no, haremos lo que tenemos que hacer y cumplimos con los compañeros y con la causa y con el hecho que hay que conmemorar. El nunca más. El nunca más, una frase que escribió Sábato, un gran gorila, con otra gorila que era Magdalena Guiñazú, pero se juntaba con Borges y demás a comer con Videla. De eso no nos olvidamos. Ahora es Sábato, un escritor argentino, escribió el libro, escribió el prólogo, y el nunca más es nunca más. El nunca más es mirando para adelante, con justicia, naturalmente. Pero hay un problema serio porque la justicia es para los que cometieron el delito. Está pésimo que ellos se hayan metido con nuestros hijos, secuestraron. Pero igual de pésimo está que nosotros nos metamos con los hijos de ellos. Y hay dirigentes políticos que ya son hijos, en todos los espacios. Y los hijos no heredan las contradicciones entre los padres en el plano de la política. De ninguna manera. De ninguna manera. Yo he escuchado declaraciones donde parece que la confrontación de los padres es la confrontación de los hijos. Eso no es falso, porque fue la confrontación en un tiempo y espacio. Violaste la ley, el padre. Bien. Tiene que pagar las consecuencias. El padre. Pero los delitos no son transmisibles a los hijos. A ningunos. Pero aparte existe
la posibilidad de la misericordia y la posibilidad de entenderse en la construcción de un proyecto. Yo creo que es un proyecto fallido, el de la Comunidad Económica Europea, pero hubo una generación de franceses y de alemanes que se pusieron de acuerdo y construyeron algo que para ellos, después de 2 guerras que le costó cientos de miles de muertos a cada uno de los pueblos, con todas las barbaridades que pasan en la guerra. Barbaridades como que las artillerías de ambos bandos, cuando los muchachos salían de la trinchera, no disparaban al campo adversario. Disparaban a su propio campo para que los soldados no retrocedieran. Por eso los oficiales ya llevaban arma corta de puño para dispararle al que no iba para adelante. De su propio. Muchachos, la guerra genera hechos que en la conciencia por fuera de la guerra son muy complicados. Ahora, violentaron la justicia. Ahora los crímenes no son transmisibles. Esto es muy importante. Ahí no los ve transitar muchachos que eran menores, que hoy son mayores, que tienen nuestra edad y han desarrollado una vida normal y han generado su vida y se han transformado en sanos hombres de negocio y demás, sin ningún inconveniente, y me parece fantástico. Y encuentran un espacio de comunión. En tanto y en cuanto nos rectifiquen, ¿no? No, en tanto y en cuanto nos repitan. Claro. Quiere decir, bueno, lógico. Pero por eso la discusión es entre ellos. Repetir es repetir, hacer los mismos actos. Hacer los mismos actos. Reivindican, quise decir. Repetir es repetir los mismos actos. Lo demás sería no entender que la discusión estuvo en el plano de la política y que perfectamente podés encontrar una síntesis si la contradicción es de orden superior. Por ejemplo, la Guerra de Malvinas. En la Guerra de Malvinas se terminaron las diferencias y fueron a combatir, algunos por las armas, otros no, en contra del invasor o del usurpador. Hay una experiencia bien clarita que fue la de Mao y Chiang Kai-shek, que se unieron para combatir a los japoneses. Y previo a eso se habían masacrado, sobre todo Chiang Kai-shek, a la gente de Mao, que es la que lo obliga a iniciar la larga marcha. Larga marcha que después, en la vuelta para pelear con los japoneses, termina le ganando a... Y Chiang Kai-shek se tiene que ir a lo que ya era Formosa y hacer la República de Taiwán. Todo depende cuál es la contradicción. Si la contradicción es de orden superior, obviamente que lo del Eternauta es una historieta y está muy difícil, yo diría casi imposible que vaya a pasar en nuestra generación. Pero a nadie se le ocurre que van a venir los extraños y nosotros vamos a estar discutiendo sobre el imperialismo norteamericano. ¿Está bien? Va a ser difícil. Y que nosotros digamos, no, vamos a combatir al imperio y después combatimos a los invasores. Va a ser difícil. Por eso las contradicciones, eso se entiende. Por eso lo de la patria de orden superior. En la disgregación nacional, todas aquellas fuerzas que tiendan a la agregación. Por eso alguna vez reivindiqué a Escribano en su editorial contra Cornejo, cuando le dijo a Cornejo, que escribió de Godoy Cruz a Cornejo, cuando Cornejo dijo Mendoza libre. Y es Escribano, imagínate, que una de las últimas cosas que dijo cuando asumió Kirchner es decir que el gobierno de este pueblo se había dado con un gobierno por 6 meses. Aprende un montón de cosas más que hizo, pero en lo de Cornejo estuvo bien.
las contradicciones de orden superior resuelven, porque los delitos no son transmisibles, resuelven y vamos en otra síntesis. O en el debate, o en un frente nacional que plantee que todos los que están en contra de la globalización tienen que estar del mismo lado, porque es la globalización la que destruyó las especificidades de los pueblos. Entonces, la supervivencia de los pueblos, que la globalización ponía en peligro, hace que todas las fuerzas nacionalistas se encuentren. Si es que se considera esa contradicción la superior, a menos que no sea la contradicción superior, y que la contradicción superior sea otra, la lucha de clases. Bueno, sí, la contradicción en la lucha de clases es otra discusión. Pero si es patria, antipatria, pueblo, antipueblo, es nacionalismo, globalización. Porque la globalización destruye la patria y destruye los pueblos. Entonces, esa contradicción resuelve todas las demás. Vendrán situaciones distintas, se seguirá, pero los delitos no son transmitibles, no son delitos, son personalísimos. Entonces, hay que encontrarse. Eso no significa que hay que casarse, no significa que sea el amor de tu vida, significa que trasladar combate de los padres a los combates de los hijos, eso es un error. Porque hay otras contradicciones y hay otros problemas. Hoy la globalización nos está haciendo quedar sin trabajo a los argentinos, quiere terminar con el acero, quiere terminar con el aluminio, quiere terminar con todos los cordones industriales. Una tasa de desocupación al alza va a romper el affecto societatis en el pueblo argentino. Todo eso es Milei. Todos los que estén a favor del pueblo y su nación están de este lado. Después vemos la distribución del ingreso. Yo soy peronista, por lo tanto la distribución del ingreso que planteé es 60-40. Otro puede ser aristócrata y decirme que tiene que ser todo para ellos, que sobrevivan acá y que, listo. Otro puede ser oligarca que dice ni siquiera nada. Bueno, pero hay una estructura que nos contiene. Después resolveremos. Una vez consolidada la nación, resolvemos. Acá lo que está en juego es si está consolidado, y vuelvo a decir que Kass, el primer acto de gobierno que hizo fue mover el ejército para el norte. No es que movió la policía los carabineros, movió el ejército y mandó la foto moviendo el ejército. Movió el ejército y lo movió. Y una vez que movés las armas letales, y me parece que en la foto había un carro de transporte de infantería, pero después ya venía algún camión con tanque, tipo movió, que son unos tanques de alta tecnología, son los tanques alemanes. ¿No pueden cruzar la cordillera? No, pero son tanques importantes. Una caballería bajo la vieja denominación, tecnológicamente importante, comprados hace 15 años atrás, por ahí, o más. Entonces, yo creo que a veces la falta de un diagnóstico importante, por ejemplo, si ese gobierno con el concurso de todos ya no tenía un error legal, que vos no me corregiste, Gallo. Es el decreto número 2 que tiene que firmar el presidente peronista, porque el 1 tiene que ser la designación del ministro de Justicia, que tiene que acompañarlo ¿No está Roberto? Hasta ahí. Que tiene, no sé dónde está, yo pensé que había entrado Roberto. Decirle que está en el aire. Bueno, entonces, si el decreto número 1 era, decía yo, del presidente, era la amnistía a Cristina.
El decreto es el número 2. Claro, Es el número 2 porque el primero tiene que ser, claro. después de que te digan, Gallo, usted es ministro de Justicia, vengan y firme el decreto con el presidente peronista. Y usted firma ahí y firma después el Primero presidente. todos los ministros. No, pero ahí entonces ya sería el decreto. Solo vas a nombrar. Claro, porque si ya sería el 11, Así entonces, lo o firman el todos los 9. ministros. No, pero ya sí. Pero yo quiero que sea el número 1, no podía ser el número 1, entonces el número 2. Hacemos el 1, el 2 y ya de 3, 4, 5. El 1 designas a todos. No podés, me parece. A ¿no? todos, sí, a todos. Mismo. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Ah, porque yo siempre vi decreto de designación y jura y le ponen un número. Ponemos todo juntos. Todos, Ah, listo. Entonces, bueno. todos juntos. El 1 indultan. también. Entonces, y juran todos juntos. Hacen un esclavo. Todos juntos, todos. Está bien. Y entonces, All together, ¿no? bueno. Entonces, a veces la falta de reflexión o de consignas fáciles, emotivas, y que obviamente, no, que digan primero dónde están. Bueno, está muy bien. Después a esta generación tenemos que ver cómo seguimos. En un rato, en términos históricos, se van a empezar a morir todos ellos ya casi. Imagínate que Milán era subteniente y tiene mi edad. Y nos vamos a ir muriendo nosotros. Todo. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Y cómo van a seguir? No, porque, muchachos, en algún momento nos ubicamos en donde hay que ubicarse. Es muy bravo porque me da la sensación que no tienen la madurez suficiente para hacerse cargo de la patria, de los destinos de la patria. Y sin embargo, estuvieron en puestos de importancia. Complicado esto. Los invito a la reflexión, desde lo más profundo de la misericordia que todos tenemos. Sobre todo los que teníamos 20, 21 años allá en el 76. Yo tenía 20, vos tenías 21. Así que, sobre todo, sobre todo. Así que me parece que de la misma manera que nos encontramos con ese subteniente que después fue teniente general de nuestro ejército, que lo intentaron condenar por derechos humanos, fue absuelto, bla, bla, pero lo designaron en nuestro gobierno y hubo variadas opiniones de los que estuvimos. Y alguno habrá dicho que no, otros dijimos que sí, en fin, la decisión fue de Cristina. Y nadie puede decir, era subteniente. Imagínate los hijos de esos, que hoy tienen 49, hijos o hijas, 49, 50 años. Ridículo. Es no entender la contradicción principal. Si se vienen los chilenos, al que está al lado tuyo, no le vas a preguntar qué votó, ni qué pensaba. Hay una contradicción de orden superior. Así funciona esto y cómo se ordenan las prioridades. Todo lo demás es un desorden muy difícil conceptual. Por eso los que vivieron y vivimos el estado de violencia sabemos que no hay que perderlo. El Estado de Derecho. No hay que perder al Estado de Derecho. No, es injusto, está mal, esto, aquello, que es la justicia, que me da vergüenza. Muchachos, no lo perdamos. Porque es irreversible, que es lo que vamos a conmemorar el 24 del golpe de Isabel. Y algún editorial de La Nación, no el orgánico, porque algún periodista habla de la dignidad. La dignidad de aguantarse con esto. Hicimos 5 años de cana, etcétera, etcétera, y todo lo que pasó después. Errores de la interna del peronismo, sin duda. Mala comprensión del mundo, sin duda. Era lo que había y eran los análisis que había. Nos corresponde a nosotros
superar esos temas y resolverlos y entenderlos. Y las decisiones que se toman tienen que ser, que se van a precedidas por las opiniones en función de estos análisis. Milei está contento allá en Hungría porque dice que la economía creció 4.4 el año pasado. Y está la tapa de los diarios. Dice La Nación, por ejemplo, minería, energía y sector agropecuario. ¿Qué es lo que lo explica? Sector agropecuario tiene que ver con Dios porque hubo lluvia, minería y energía también tiene que ver con Dios por el petróleo, por la energía fósil y los minerales. Pero vos los podés poner en marcha a su vez. Sector financiero, esos tres son de la economía real, por eso los separé del sector financiero, que es la segunda causa de crecimiento. Las otras tres son la tercera, cuarta y quinta, y ahí se termina. Pero falta la primera. Hay 5 causas que explican el 4.4. Minería es la que menos explica. Energía es la cuarta. Agropecuaria es la tercera. Segunda es sistema financiero. ¿Y cuál es la principal causa de crecimiento de la economía del año pasado? Y esto tenemos que prestar un poco de atención. Hay una cuenta, en las cuentas nacionales, valga la redundancia, que se llama impuestos netos de subsidio. Neto significa restado de los subsidios. ¿Qué significa eso? La economía tiene sector privado y sector público. El sector privado genera valor, el sector público vive de cobrarle impuestos al sector privado. Esto es muy claro. Volvemos. Hay 2 sectores en la economía, el privado y el público. El privado con su trabajo genera valor en todos los negocios habidos por haber, en todas las empresas habido por haber, puede ser empresario, puede ser trabajador, puede ser contrapropista, todo. Y el Estado vive de los impuestos que cobra. Esto funciona así. Por lo tanto, es lógico que el PBI de la economía, que es lo que estamos midiendo, la cantidad de bienes y servicios que generó la economía en un año, el Estado tenga que ver. Porque si hay 2 sectores en la economía no solo crece por el sector privado, también crece por el Estado. ¿Cómo se cuantifica cuando crece el Estado? Porque tiene más empleados, porque tiene más soldados, porque tiene más ingenieros. ¿Cómo se cuantifica? Y se cuantifica sabiendo lo que recauda. Por eso se dice impuestos restado los subsidios. O sea, si vos recaudás más, la participación del Estado es mayor. Después hay que ver qué pasa con lo privado. Como tenés que sumar los 2, ahora, si este crece, ¿cómo medís el crecimiento del Estado? Por los impuestos que recauda. ¿Está bien? Ahora, los impuestos que recauda, dice la cuenta, restado los subsidios. Si un Estado recauda 30 sobre 100 que se genera, por lo tanto, el sector privado genera 100 antes de impuestos, más 30 de impuestos sería 130 que generó el país. Ahora, si el Estado con esos 30 que recauda, devuelve 10 por subsidio, el sector privado generó 100, 10 le vienen de chapa por subsidio, el Estado le quedan 20, sigue siendo 130.
¿Se entiende? ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entre el primer y el segundo ejemplo, la diferencia son los días de subsidio. La economía es la misma, 130, pero el reparto es distinto. Bien. Lo interesante es en el gobierno de Milei, cuando dice que achica el Estado pero quita los subsidios. Porque al quitar los subsidios, el Estado tiene más plata para gastar. Vamos de vuelta. En el primer ejemplo era 100, recaudaba 30 y no ponía nada de subsidio. Era 100 más 30, 130, cero de subsidio. En el segundo ejemplo era 100 más 30 menos 10, porque 10 iban de subsidio al privado, a la familia o a las empresas. A la familia la boleta de luz, donde fuera, y a la empresa pues le daban la plata. ¿Está bien? Sigue siendo 130. Lo que pasa es que antes era 100 más 30 y ahora es 110 más 20. 110, o sea, 100 más 20 menos 10, y esos 10 suman del otro lado. Por lo tanto, son 100 más 10 más 20, 130. Cuando vos esos 10 en este gobierno van desapareciendo, es el primer ejemplo. Cuando vos medís la participación del Estado en un periodo y en otro, cuando le restás el subsidio, el Estado creció. Porque en uno devolvía y era 30 menos 10, 20, y en el otro es 30. Por lo tanto, creció un 50%. ¿No? De 20 a 30 es un crecimiento del 50%. Ese crecimiento del 50% va bajando a medida que los subsidios no eran un tercio de lo que recaudaba el Estado. Porque yo hice un ejemplo para que se viera bien. 30 recaudo y 10 devuelve el subsidio. No, eso era mucho. El Estado devolvía 2,5, 3% del PBI en subsidio, que ya no los pone más, hay menos de medio punto. O sea que hay 2 puntos que tienen que ver con la explicación de subsidio. Que en el total, cuando todo eso se mete en el total del país, es la primera causa de crecimiento del PBI de Milei. Que ahora no devuelven los subsidios, entonces el Estado es más grande que antes en términos de gasto. Claro, explicarlo acá es muy fácil, explicarlo en crónica. Vamos a intentarlo, pero Méndez te va a decir, che, no, porque esto está muy difícil, vas muy arriba, venís para acá. Pero explicarlo acá, el gobierno de Milei que quita subsidios, ahora tiene más plata para gastar, porque el gobierno peronista devolvía plata en subsidio, no la gastaba el gobierno, la gastaban las empresas o las familias a través de la boleta, que finalmente al ponerlo en la boleta iba a las empresas, ¿está claro? Le daba a través de la familia, le pagaba parte de la tarifa, y a las empresas se la daban en la generación, allá arriba de todo, en la generación. O sea que le daban plata al sistema a través de la boleta y a través de la generación. Pero no era plata que ganaba el Estado, y como no la podés sumar 2 veces en el Estado y en las empresas, se sumaba en las empresas, porque es capacidad de gasto de las empresas. Ahora que es capacidad de gasto del Estado, creció el Estado. Claro, hay que más o menos hacer un desarrollo para entender esto, si no, esto es un lío. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver cómo sale en crónica. La causa número 1 del crecimiento, casi un punto de los 4,4, es por esto que acabo de decir. O sea, al sacar los subsidios y tener más gasto del Estado, crece el Estado contra el Estado anterior, y eso es crecimiento. Tiene más capacidad de gasto. Si vos creces, tenés más capacidad de gasto. Sí, lo gasta si tiene déficit. Por eso, sí lo gasta, tiene déficit. Si no lo gastara, no estaría. Haberle aumentado a los jubilados. Bueno, sería gasto. Eso es una decisión tuya. Vos decidís en qué gastás. Yo lo que te digo, que lo gasta. El gasto de ahora es más que el del gasto del año pasado, 25 contra 24, o sea, 2 años atrás, y por eso creció el Estado. Y ese crecimiento del Estado implica que es el sector público. Al crecer el sector público hay que ver qué pasa con el privado. Pero un punto lo explica el Estado de ese crecimiento. O sea que ya estaríamos en 3,4. Milei hizo crecer al Estado. En términos de gasto, no en términos de personal. En términos de gasto. ¿En qué lo gasta? Ah, bueno, hay que preguntarle a él en qué lo gasta. Pero lo gasta. Bueno, lo gasta.
O sea que el Estado de Milei gasta. No, pero si no... Bueno, viejos, son las cuentas de ustedes, si no, no pueden decir que habría un punto menos de crecimiento. Después explíquenlo como quieran, o díganme dónde estoy cometiendo el error. El segundo elemento de crecimiento son los bancos, sistema financiero. Como esto es el valor agregado del sistema financiero, es el valor, ¿cuánto genera el negocio mío a la economía? El margen, porque los inodoros no lo hago yo. Por eso, entonces, el margen, ¿se entiende? Yo compro a 100, vendo a 101 porque soy muy barato. Un 1% de margen y entonces, ¿está bien? Son los mejores, ¿no? Sí, sí. Pero si vos le pones un 20, un 25, bueno, ese es el valor agregado, por eso te cobran impuesto al valor agregado. Me dice que lo 20. No. El impuesto al valor agregado es ese impuesto al margen, entendido como el margen, descontado los gastos y todo lo demás, lo que queda, pero es el impuesto al valor agregado. Lo que agregaste, ¿cuál es el valor agregado del sistema financiero? Lo que paga de tasa de interés y lo que cobra de tasa de interés, el spread. O sea que cuanto más alta es la tasa de interés, más alto es el aporte del sistema financiero. Cuando sube la tasa de interés, que suba la tasa de interés a la economía no le hace bien. Pero ese sector crece. Es la segunda fuente de crecimiento, es casi otro punto más, 0,80, 0. O sea que ya tendrías casi 2 puntos del 4,4. Te quedan 2,4. De eso tenés que llovió y la cosecha fue buena. Son como 138 millones de toneladas. Una cosecha muy importante. La de este año quizás sea récord y la del año pasado fue casi récord también. Fue una cosecha importante. Y después tenés energía, que es vaca muerta, y minería, que es muy poquito. Ninguna de las dos, sobre todo energía, generó empleo. Lo que hizo fue echar gente. El sistema energético echó gente. ¿Por qué echó gente del sistema convencional? Tomó en el sistema no convencional y echó en el convencional. Crecieron en producción, con menos empleo, con menos empleo. Con lo cual, la falta de empleo se visualiza en las economías urbanas, porque vos vas a Neuquén y los que no tienen trabajo en vaca muerta vuelven a las ciudades. No es que quedan en los campos ahí, se vuelven, salen de los campos de petróleo y se vuelven a las ciudades. O pueblos, pero vos lo ves en la economía urbana. El tipo está ocupado en el campo, desocupado en la urbe. Entonces tenés que tener actividades dinámicas en la urbe, porque es donde vive la gente. Bueno, todo eso está hecho pedazo. La economía urbana está en depresión. En el caso de Misiones también está en depresión la economía agrícola, porque la yerba mate y todo lo demás está hecho pedazo. Pero las ciudades también, porque van todas a hacer la compra a Paraguay, no se produce. Bueno, después lo va a explicar el compañero. Entonces, lo que tenemos es que 2,4 contra un año espantoso como el 2024. Y a su vez todavía tendrías que pasar un poquito más fino al peine y te vas a llevar una sorpresa grande. Contra la caída y el deterioro que hay de la economía contra el 2023, esto se visualiza en la recaudación que vos sabés que viene, pero mucho para abajo. Si la economía estuviera creciendo, la recaudación... Casi un 10. La actividad de diciembre tendría que verse en los impuestos de febrero. Los impuestos de febrero fueron horriblemente bajos. Bueno, la verdad que estos muchachos tienen... Todas sus cuentas le van entrando en un lío muy grande. El presidente sabe esto que estoy explicando, no tiene idea. Porque él no cree en la macroeconomía y esto es macroeconomía. Él es de la microeconomía. Y para terminar,
El que habló de microeconomía fue Schwarzenegger. Adorni. Adorni dijo, subir mi señora al avión fue un costo marginal. Dijo eso. Es un costo marginal. Bueno, con razón, el que consiguió las notas de Adorni fue Tenenbaum. Macroeconomía la tuvo que dar 5 o 6 veces. Tiene 2. Y Tenenbaum tuvo bien, dijo, bueno, es perseverante. Al final aprobó con 4 o con 5, no me acuerdo. Bueno. Entró. Ahora, el problema lo tiene con microeconomía. Porque el costo marginal, para los que estudiaron algo de matemática, y si no lo van a entender enseguida, para los que estudiaron matemática, el costo marginal es la derivada primera del costo total. ¿Qué significa esto? Cuando cambia, ¿cómo cambia el costo total? Cuando incorporo la última pieza del costo al costo total. ¿Cuánto me cuesta subir el último avión al avión? Ese es el costo marginal. El costo marginal siempre es creciente. Vos tenés acá un guiso de arroz y son 5 kilos de arroz y carne. Bueno, con 100 gramos de guiso a cada uno le podés dar a X cantidad de personas. El último que se comió los 100 gramos, al que viene ya pasa hambre. O sea que esto te significa que siempre la última pieza producida va a tener un costo mayor que el anterior. Por eso llega un momento que deja de producir y por eso la oferta tiene una pendiente positiva. La función de costo marginal, que sería esa derivada, tiene una pendiente positiva. Eso significa que va para arriba. El costo marginal, siempre creciente. ¿Querés trabajar con costo medio? Perfecto. Me hubiese dicho, bueno, por el costo medio de mi esposa. Pero no me dijo el costo medio. Dijo el costo marginal. El que margina, que es el último, el que está en el margen, siempre es más caro que el anterior. La cancha se cae cuando no aguanta el peso del último, no del primero. El último es el que pone el sobre. La última gota rebalsa el vaso, la última, la anterior no. El margen siempre es, porque siempre hay un margen, mientras vos no llegues, está todo bien. El último es el que... Pero él no habló de costo medio. O sea que podía haber hecho caer el avión. ¿Qué digo con esto? Que no tienen idea, porque ayer Nancy dijo detrás de palabras técnicas como si estuviera bien lo que dijo. No, se lo iba a decir, pero nos metíamos en un enredo. El costo marginal es siempre creciente. Por eso vos decís cuál es el límite de lo que produzco, el límite de lo que vendo, hasta que decís, no laburo más, chao, ya estoy hace 12 horas, me voy a descansar. ¿Se entiende? El último cliente tuyo decidí cerrar la puerta porque ya el costo de atender uno más es superior a tu descanso. Entonces, si mi descanso me genera más beneficio que el costo de atender al último cliente, más no lo atiendo. Por eso cierran los negocios. Si no, estarían todo el tiempo abiertos. Si está atendido por sus dueños. Por eso no fue marginal. Por eso no es marginal. Es el costo medio. Ese chiquito fuera. Schwarzenegger, que es el tuyo, dijo que ahora que la energía está barata en Argentina comparada con el mundo, nos podemos reindustrializar. O sea que los industriales dejaron ser delincuentes, chorros y todo lo que defendemos la industria nacional, ahora somos héroes. Ahora, si con la energía te podías industrializar, tenemos razón nosotros, que siempre dijimos que en energía abundante y barata, que también lo dijo Trump mucho tiempo después, te podés industrializar. Es cuestión de poner la energía en el precio que tiene que estar. O sea que poniendo la energía en el precio que tiene que... ¿Qué es lo que siempre dijimos? O sea, nos dio la razón Schwarzenegger y es bienvenido, lo puedo invitar a la básica. Porque nosotros siempre recibimos el que dijo... Ahora, ¿a qué precio? No importa. Lo recibimos, si se come todo, No, depende. ¿a qué precio va a vender el dólar?
La energía. No, la energía es el que está ahora en la Argentina, pero comparado con el mundo está barato. Ah, claro. Porque ahora en el mundo aumentó bárbaramente. Pero si me la pone a precio internacional, no. Bueno, pero como la energía, el gas es muy importante porque no hay logística. El petróleo lo llevas en barco, Claro. cualquier, bueno, pero esto es más difícil. Por eso esos barcos, viste, especiales. El gas es un commodity cuando lo compras, pero no si lo puedes usar en tu territorio, que es la ventaja que tiene Estados Unidos. Porque aparte no es fácil que vos vayas a un lugar y dices, bueno, el barco sí, pero te venden no es el precio del gas en sí, sino del transporte, la Podríamos logística. hacer más termoeléctricas, por ejemplo. Bueno, Además, si vos ponés el gas. ponés el gas sobre generadores, lo transformás en electricidad. Si lo ponés sobre la industria petroquímica, sacás todos los productos que precisás. Con el gas se pueden hacer un montón de cosas. Así que es un producto extraordinario y limpio. Pero te quiero decir, no es igual al petróleo. El petróleo vos lo podés guardar más fácil, lo podés llevar acá, lo ponés en los barcos. No hay tantos barcos que transporten En la gas. usina lo cambiaron a gas. Claro, La si vos turbina. tenés un ducto, pero lo usás adentro. Claro. Bien, entonces si vos das energía barata, te industrializás de manera barata. ¿Qué es lo que venimos diciendo? O sea que Sturzenegger, bienvenido al club, pero entonces ya hace costos. ¿No se habrá hecho peronista? Ya hace costos. Y no hacían costos. Y decían que lo que hacíamos costos éramos unas bestias. O sea, dos cosas. Hace costo y te podía industrializar. Milei está empezando a estar más solo que nunca. Con el otro, que no sabe lo que es costo marginal, y con este, que dice que se puede industrializar. ¿Es el único? No. Porque faltaba uno y fue Caputo, que hizo una declaración diciendo, bueno, le estamos pifiando con la inflación, pero ustedes saben que hay muchas causas para la inflación. Ya parece que la inflación no es solo en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario. Como lo dijimos muchas veces, la inflación es multicausal. O sea que parece que es por los costos, pasa por esto, pasa por aquello. O sea que Milei, con su marco teórico que está explicando ahora, en Hungría está haciendo un lío bárbaro, está solito, ya nadie le da. El resto de los ministros no saben ni lo que hablan, porque ¿qué va a saber? ¿Qué lo van a entender a Milei? Pero los que lo tendrían que entender lo dejaron solo. Adorni, que es economista, Sturzenegger, que es economista, y Caputo, que es economista. Ya dicen todo contrario a lo que dicen Milei. Hay dos alternativas, Milei. O nunca te entendieron, nunca te hicieron caso, ergo, o ahora te empiezan a dejar solo. Pero te empiezan a dejar solo cuando le tenés que pedir perdón a los persas, porque si no van a ir en algún momento, que esperemos que no lo lleguen a declarar, van a decir que fue un delito contra el honor el que cometiste. Y esto va a ser tremendo. De ellos, no importa, acá no, sí, pero para ellos sí. ¿Qué es lo que te dice el turco Asís hoy en el escrito? Antes de que sea tarde. Estás solo, te fuiste de Boca, tus ministros ya no dicen lo que decís vos. Lo que vos te llega el informe del INDEC sobre el crecimiento no lo entendiste, no lo desarrollaste, viste el título. Y encima te dijeron que esto puede ser complicado. No le hagas caso a Moreno. Hacele caso al turco Asís. Pedí perdón. Y para el resto nos vemos el 24. Y sobre todo los que ya tienen 49, 50, 51 años, que son nuestros hijos, 48. Los mayores, después está ahí para abajo, pero los mayores tienen eso. Los delitos no son transmisibles a los hijos. No son transmisibles. Y si hay una contradicción de orden superior, al margen de cómo fueron los 70, los dos tienen un enemigo común. Ejemplo, Malvinas. Ejemplo, si vienen los chilenos. No se van a venir los chilenos, no sé, el primer día ya movió el ejército. Para el norte, y sí, es más fácil, no va a mover para acá. Pero cuando les siga fracasando la economía, ustedes piensan que la popularidad le va a seguir porque echa gente, porque se pone difícil, porque... Muchachos, la víscera más sensible la dijo Perón en ese bolsillo. A los chilenos le va a ir mal, como le fue mal con Boris. Y él va a mover las tropas. Y en ese momento tendrán 51, 52 años. Espero que estén entrenados. Y los dos van a tener que estar en la misma trinchera apuntando para el mismo lugar. Así que ahora empiecen a hablar y se resuelven estos temas comiendo una pizza. Pero no lo lleven
a los destinos de la patria, porque la patria está de verdad complicada, como nunca estuvo. Porque Timerman circuló, al menos yo lo vi por él, una encuesta que dice que estamos llegando al 60% que dice el pueblo argentino que puede haber una insurrección. Lo llaman conflicto social, lo llaman... Suban Córdoba. Pero es insurrección, muchachos. Lo que pasa es que una insurrección con conducción sabe dónde ir. Una insurrección sin conducción se llama anomia. Anomia. Y ese es un lío muy grande. Luis XVI le disparó al pueblo con cañones. Mató de asiento cada balazo de eso. Pero igual le cortaron la cabeza. La insurrección dice que el 60% del pueblo argentino, casi el 60%, está diciendo que estamos al borde del colapso social. Puede pasar, puede pasar. Si hay conducción, bueno, si no hay conducción se llama anomia. Por eso la responsabilidad del peronismo es tener un buen diagnóstico, que lo tenemos, una prognosis de corto plazo para que haya alguien que diga nos hacemos cargo, y una prognosis de mediano plazo para explicarle al pueblo que el año que viene tenemos elecciones. En eso está el peronismo, en eso está el peronismo. ¿Iremos todos juntos? Vamos a hacer el esfuerzo para que sí. Lo podemos garantizar y básicamente va a depender de qué sí lo. Si es lo que escuché ayer de Costa sobre Capital, que empezó a explicar que tiene una agrupación que se llama Kilómetro Cero, ya no es más Berisso donde nació el peronismo. Ahora Kilómetro Cero es Capital, que es donde nació Kicillof. Ay, Costa, déjate de hinchar, Costa. Todas las tradiciones tienen que cambiar, incluso el kilómetro cero. Le pones kilómetro cero a tu agrupación porque esto empezó con Kicillof en Tontos pero no tanto, una agrupación de económica. ¿Pero qué les pasa? La verdad es que no te dan ganas de hablar cuando uno escucha esas pavadas. Pero bueno, es Costa, no es Kicillof. Vamos a hacer un esfuerzo grande. Vamos a hacer un esfuerzo grande para que haya un súper esfuerzo. Para que haya una sola oferta peronista. De este lado van a estar todas las manos abiertas y las discusiones para que así sea. Pero bueno, tiren algún centro. Ojalá se dé. Y si no, habrá dos listas, como parece que va a haber del lado de Milei. Dos listas. Una de Macri, o que elegirá un candidato, y otra de Milei. Si hay dos listas del lado de ellos, y de este lado, claro, tratemos de hacer, claro, lógicamente. Lo que pasa es que hay que aprovechar para ganar y por el otro lado te va a ser más fácil hacer dos listas también. En fin, vamos a ver cómo esto avanza. El peronismo, prepárese. Y el compañero, le vamos a dar la palabra al compañero de Misiones para que nos diga un poquito. Bueno, muchas gracias por recibirme. Bueno, somos muy amigos hace muchos años con Guillermo, en otra época de lucha y siempre en la lucha, ¿no? Bueno, me tuve que ir a trabajar a Misiones hace 13 años y ahí, bueno, conocí a Gustavo, al Turco, a Ernesto, a todos los compañeros que estamos allá peleándola día a día. Les agradezco a todos, siempre bienvenido acá. Y bueno, le comentaba al Turco que le quería transmitir un poco a todos los compañeros, a Guillermo también, que en esta oportunidad pude traer a mi familia, que lo querían conocer con mucho agrado. Y la situación de Misiones, que es muy complicada, muy triste. Uno a veces, mi esposa me dice que no me vaya tanto de Boca porque la verborragia y, viste, me sale el Tano, el Indio, todo junto. Y claro, hay bronca. Hay bronca. Yo vivo en Candelaria, donde fui candidato a intendente. Estuve concejal también. Pero dentro de la renovación, en la primera del concejal, y ahora ya dentro de lo que es principios y valores. Y la gente se arrima a hablarme, me cuenta. Soy conocido en el pueblo, Candelaria, 17.000 habitantes más o menos. Muy pobre, el que volvió a ganar es Carlos Flores de la Renovación, una persona muy limitada. No digo que sea mala persona, pero es muy limitada. Entonces el pueblo está abandonado totalmente desde hace 5 gestiones. Y lógicamente, ahora desde el municipio de Candelaria se ha puesto en marcha
el plan tiro al blanco, todos votaron a Milei, entonces claro, se dejaron de dar las bolsitas de comida, las chapitas. Y Misiones muy particular, Candelaria también, ¿no? Eh, yo he visto gente en Ojota muerta de hambre yendo a votar a Milei. Yo les explicaba cómo se entiende. Y cómo se entiende, claro, ellos me decían, pero ¿no viste Rovira, siempre el mismo? ¿No viste Cristina Brites, a quienes yo conozco, ¿no? Y vos te pones a pensar y decís, pucha, y en algunos casos tienen razón. Tienen razón. Yo, el otro día tuvimos una charla muy amena, eh, cortita, pues fui a saludarlo, ¿no? A Carparrilli. Y él dijo, bueno, a la interna, muchachos, de acá no sé, dice, pero vemos que no están bien las cosas armadas desde el lado del peronismo, ¿no? Y, y le comenté lo mismo, ¿no? Que acá hay hambre, cerraron madereras, cerraron aserraderos, cerraron mercados, cerró todo. Venimos viajando a una empresa de micro y vos decías, pucha, pero eh, víspera de feriado largo, no viaja la gente, no hay consumo, no hay nada. O sea, y es una provincia que cayó en decadencia total, total. Lo que estamos haciendo nosotros es el barrido territorial, ¿no? O sea, hablar, hacer del boca en boca y comentar que, bueno, ¿cuándo estuviste mejor? A ver, cuánta gente que ahora inclusive se están arrimando a mi casa o a lugares que nosotros nos reunimos, gente de gendarmería, gente maestros que están mal. El gendarme me decía, mira Claudio, voy a renunciar a gendarmería, sargento primero cobrando 1.300.000, 1.400.000, sin obra social, nos están descontando, estamos y superditados a una situación bastante apretada sobre ellos, ¿no? Lo nuestro en transporte, por ejemplo, lo que querían es desaparecer la CNRT, lo estoy yo le digo, bueno, me hubiese quedado manejando trenes, ya me hubiese jubilado. Pero lo mío siempre ir para adelante, o sea, estudié ingeniería, estudié licenciatura, todo de transporte, y no lo puedo aplicar, porque no se puede aplicar. O sea, la decadencia que hay en Misiones es total. Y el barrido territorial de lo que es la provincia, a nivel PJ, nosotros hacemos lo que podemos, porque viste que o sea, son varios sectores, están Overa, Apóstoles, Candelaria, Garupá, viste. Pero, ojo, siempre mirando, por lo que tuvimos unas reuniones hace poquito con compañeros, mirando a principios y valores, porque lo escuchan mucho, yo digo siempre, mi señora le dice, no, no hables tanto, pero yo digo lo que dice la gente, porque ese es el voz populi, ¿viste? Y a Guillermo Moreno, che, pero sí, lo ven en crónica, lo escuchan en radio, lo escuchan en todo lado. Entonces quiere decir que está llegando el mensaje a la gente de a poco. No solamente por el hambre y por la desocupación que hay, sino porque quiere decir que el mensaje, o sea, el mensaje es directo. Aparte uno les pregunta, ¿cuándo estuviste mejor? Decime. Ahora está bien, no, está muy bueno, viejo. Entonces dense cuenta de que esto tiene que cambiar, ¿viste? Tiene que cambiar y evidentemente, como hablábamos con el turco, y bueno, como lo dice Guillermo siempre, no con la violencia, sino con la unión, ¿no? Que es lo que terminó cerrando una frase Parrilli que decía unidos o dominados, ¿no? Eh, y uno a veces quiere ver por dónde está la unión. Sí, yo siempre te escucho, siempre te escucho. Y a él lo conozco hace muchos años, quizás, bueno, cuando hacíamos con Schiavi, con Juan, íbamos a todos lados. Eh, y bueno, muy amigo de Rodrigo, de Raúl, y más allá del aprecio personal, la admiración política, ¿no? Y uno escucha, ¿entendés? Entonces uno a veces quiere ver y escuchar hacia dónde vamos, porque el común de la gente en Misiones está desorientado. ¿Entendés? Porque si no, pero acá no, porque allá no, pero no viste que estábamos hablando del Cuervo Larroque, hubo gente que el otro día me decía, estaba Kicillof, pero atrás estaba Cristian Álvarez Rodríguez, estaba el Cuervo Larroque, estaba esa gente, dice, ya no nos representa. O sea, vos fijate el populi, ¿no? O sea, entonces, bueno, enfocados en lo que diga el compañero Guillermo Moreno, ¿no? Y vamos a seguir por ese camino. Y creo que no es que el hecho de convencer, sino de hacer ver la realidad, que tiene que cambiar. Así que bueno, les agradezco mucho, Guillermo, te aprecio mucho.
Te agradecemos Muchas a gracias. todos por venir. Gracias. Esta semana Pelusa escribió un poema muy lindo de la dictadura. Me gustaría que Vamos. lo pueda recitar. ¿Cómo no? Ahí estamos. Bueno, 24 de marzo de 1976, golpe militar. Mientras trabajamos en el INTI, que era acá Instituto Nacional de Tecnología Industrial Migueletti General Paz, gente armada con fusible FAL nos apuntaron directamente al pecho. Y con voz de mando, nos dijeron, retírense, váyanse, apuntándonos sin dejar siquiera reaccionar. En ese instante quedó grabado para siempre. No fue solo una orden, fue el comienzo del miedo. Ese día Argentina dejó de ser la misma. Las calles se llenaron de silencio, las casas de incertidumbre y muchas familias de ausencia que nunca pudieron explicar. Se puso el miedo, se silenció la palabra, se persiguió a quienes pensaban distinto. Miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas. Familias enteras quedaron marcadas por la ausencia, por la incertidumbre, por la búsqueda que aún hoy continúa. No fueron solo números, fueron trabajadores, estudiantes, madres, padres, hijos, vida con sueños que fueron arrebatadas. Pero no pudieron llevarse todo. No pudieron borrar la memoria, no pudieron apagar la verdad. No pudieron vencer la lucha de quienes, incluso en el dolor, siguieron buscando justicia. Hoy acá, en esta simple unidad básica, acá no solo vos, para recordar, sino para sostener ese recuerdo con fuerza. Para decir que la memoria vive, que la verdad importa, que la justicia es necesaria. Porque recordar no es quedarse en el pasado, es comprometerse con el presente, es cuidar la democracia que tenemos. Y sobre todo una promesa, la promesa de que lo que pasó no va a volver a pasar. Por eso hoy decimos acá en esta unidad básica, nunca más. Lo saluda el compañero de siempre, Pelusa Muñoz, a Matadero, Comuna 9. Muchas gracias y buenas tardes. Chao.